Saludos amigos y bienvenidos al canal de Mi Tutor Digital. Hoy vamos a ver cómo diseñar monumentos en SolidWorks para imprimirlo en impresoras 3D. En específico, vamos a ver la intención detrás del diseño para crear esta torre de dados. En nuestro caso, utilizamos la garita del Castillo San Felipe del Morro, que está localizada aquí en San Juan, Puerto Rico, como el monumento base para crear una torre de dados que estéticamente se vea como parte del morro a escala, pero que tenga la función de ser una torre de dados en específica. Ok, pues lo primero que hice fue crear un croquis en el plano frontal. En este croquis dibujé una línea vertical desde el origen y le di una medida arbitraria de más o menos el tamaño que quería la forma de la garita. Luego inserté una imagen en el croquis con la herramienta de insertar imágenes en croquis. A esta imagen le configuré la escala para que la altura de la garita sea la altura de la línea dibujada. Y con esto terminamos este croquis. Creé otro croquis en el plano frontal y creé el contorno de la garita con las herramientas de círculo, línea y splines. El objetivo es crear la mitad del contorno para luego usar la herramienta de revolución para crear la base de la garita. Una vez creada la base, creé dos revoluciones adicionales con su croquis en el plano frontal para crear las esferas de arriba y la de abajo. Luego creé un plano a una distancia específica, en este caso de 4 milímetros del plano frontal. En este plano creé un croquis con el borde de lo que será la pared delantera de la torre de dados. Luego creé un plano a una distancia arbitraria del plano superior y creé otro croquis en este plano para crear el borde inferior de la pared delantera. En este croquis utilicé la herramienta de convertir entidades para utilizar la geometría del croquis anterior y creé una línea a 20 milímetros de esta entidad extraída. Estas líneas creadas forman la base para crear la forma de la torre de dados. Para crear la forma creé un croquis 3D y en el croquis creé dos trapecios isósceles, ambos con el mismo ángulo de 120 grados. Aquí puedes ver la idea del por qué separa la línea de la base de la torre de dados y es para crear este ángulo en la pared delantera. Luego de crear los dos trapecios, los conecté en la esquina con la herramienta de líneas. Con el croquis 3D terminado, utilicé la herramienta de recubrir o loft para crear la geometría. Como perfiles utilicé los dos trapecios y como curva guía escogí las cuatro esquinas. Importante notar que eliminé la opción de combinar los resultados porque quiero dos geometrías separadas. Luego creé una extrusión para crear la base de lo que serán los ladrillos que rodean la entrada por donde entrarán los dados. En el croquis lo único que utilicé fue la herramienta de equidistanciar entidades o offset entities para separar un poco el borde de los ladrillos a lo que será el borde de la pared. Luego de terminar esto me percato que la geometría de la garita es un poco muy pequeña, por lo tanto creo un croquis en esta cara que solo contiene un punto y con este punto creo un sistema de coordenadas. Ahora, el objetivo de este sistema de coordenadas es utilizarlo con la herramienta de escala para escalar la garita 50% más grande, así escalando la garita a un tamaño más aceptable. Luego, sigo a darle forma a las piedras superiores con un corte, haciendo un simple croquis con un offset del borde de 8 milímetros. La idea es crear otro corte y utilizando la herramienta de patrones y simetría, crear la forma de las piedras. Luego de crear este corte con las dimensiones establecidas, creo un patrón lineal a una distancia de 12 milímetros y 3 instancias. Luego de este patrón, creo otro corte con las mismas dimensiones en la pared trasera. Ahora, para trasladarlo todo al otro lado, utilizo la herramienta de simetría. Como plano de simetría, escojo el plano derecho y los comandos a utilizarse serán los dos cortes y el patrón. Finalmente, hago el mismo corte en la pared trasera en el centro para terminar la forma de las piedras. Hasta el momento toda la garita es geometría sólida. Lo que sigue es hacer la hueca y crearle la entrada por donde pasarían los dados. Pero para hacer la hueca primero hay que separarle las rocas que creamos. Para esto utilizo la herramienta de split o partir. Luego de separar la base de los ladrillos utilizamos la herramienta de shell o crear hueca con un grosor de pared de 1.6 milímetros para crear el interior de la torre de dados. Y finalmente, para hacer la entrada, creo un corte en la parte de arriba.
Ahora nos encontramos un problema. El objetivo de esta garita es imprimirse con tecnología FDM, de Fused Filament Fabrication, de impresoras 3D personales. Si nos fijamos en la geometría interna, para que se imprima bien necesitaríamos soporte en esta sección del modelo. Para eliminar la necesidad de soportes tenemos que arreglar esta geometría. Para arreglar esta geometría creo un croquis en el plano derecho y creo este triángulo con un ángulo de 30 grados con la vertical. Luego, utilizando un croquis que toma la geometría interna de la entrada, utilizo la herramienta de barrido o sweep para crear una pared que no requiera soporte al momento de impresión o al momento de imprimirse. Para la parte de atrás creo un croquis con el mismo triángulo en el plano derecho y lo extruyo hasta las paredes opuestas. Luego extruyo esta pared hasta el final y lo mismo con el otro lado. Estos dos croquis que creé los creé para representar el volumen de impresión de mi impresora 3D, que es una MakerBot Replicator 2. Esto para poder visualizar si no me voy a pasar del volumen de impresión de la impresora. Después de crear el volumen de impresión de mi impresora, creé los escalones por donde van a caer los dados. Estos escalones los creé con la herramienta de extruir, pero utilizando la opción de lámina o Thin Feature. Vamos a ver un momentito el croquis de estos escalones. Yo sé que el dado más grande que va a pasar por la torre de dados mide alrededor de 24.75 milímetros. Por lo tanto, me aseguré que por el camino por donde va a recorrer los dados no exista una dimensión menor que la dimensión mayor del dado más grande. Por esta razón, las dimensiones de la apertura son de 25 milímetros o más. Luego utilicé la herramienta de partir o split utilizando un croquis creado en el plano derecho para separar estas dos secciones de la garita. Esto porque la garita hasta el momento está sólida y ahora la quiero hacer hueca, pero no quiero que estas dos secciones sean parte del comando de hacer la hueca, por lo tanto las separé con el split. Terminando el comando de split, hago la garita hueca con el comando de hacer hueca o shell con un grosor de pared de 1.2 milímetros. Después de esto utilicé el comando de combinar para combinar las secciones que había separado. Con estos pasos obtengo el objetivo que deseaba, que es que la garita sea hueca excepto en las secciones de arriba y la de abajo. Ya que la garita se encuentra hueca, sigo a crear la ventana. Para esto utilizo la herramienta de corte para hacer un corte de un croquis creado en el plano frontal. Para terminar la ventana creo un chaflán de 60 grados. Para duplicar la ventana utilizo la herramienta de patrón circular a un ángulo de 110 grados y 3 instancias, creando un patrón del corte y el chaflán. Luego creé la puerta de la garita. Para la puerta utilicé la herramienta de envolver o wrap. Para esto creé un plano paralelo al plano frontal y tangente a la superficie cilíndrica de la garita. Luego en este plano creé el croquis para crear el marco de la puerta con la herramienta de envolver. Después de crear el marco, creé otro croquis en el mismo plano para cortar la puerta con la misma herramienta de envolver o wrap. Ya terminé el diseño mayor que se va a hacer en la garita, así que ahora vamos a unirla con la base. Primero, para unirla con la base, quiero eliminarle estas partes de la garita que sobresalen de la cara interna de la torre. Para poder hacer esto, utilizo la herramienta de corte o split y utilizo estas dos caras como las caras para hacer el corte. Te darás cuenta que también hizo un corte en estas secciones de arriba, pero eso no es ningún problema, ya que al combinar todos los sólidos, estos cortes desaparecerán. Antes de combinar los sólidos, creé dos chaflanes para alejar estos bordes de la superficie de la garita. Luego, utilizando la herramienta de combinar, combino todos los sólidos que forman la torre de dados. Para finalizar la garita creo la salida, o sea, por donde van a salir los dados. Primero creo el marco de la salida con la herramienta de extruir, creando un croquis en la superficie frontal. Luego creo la apertura de la puerta con la herramienta de corte y un croquis creado en esta superficie. Finalmente, con la herramienta de chaflán arreglo un poco esta geometría.
Luego borró estos dos cuerpos con la herramienta de mover o borrar los cuerpos. Esta sección yo quiero que sea completamente sólida, que no tenga esta apertura. Por lo tanto, utilizo la herramienta de superficies de borrar caras y borro las caras internas con la opción de borrar y rellenar. Para finalizar la garita, creo unos filetes en estos bordes para facilitar el proceso de impresión. Y listo, ya está completada la torre de dados. Para exportarla en formato STL, escojo la ficha de File, Guardar como, y la guardo en formato STL. Bueno amigos, ya vimos la intención detrás del diseño para crear la torre de dados modelada como la garita del castillo San Felipe del Morro. Se van a dar cuenta que como la terminamos en SolidWorks no se ve exactamente como esta que nosotros imprimimos aquí. Eso porque luego de terminarla en SolidWorks la importamos a ZBrush para esculpirle los detalles de las piedras y los ladrillos. Si quieres ver el video del proceso para importarla en ZBrush y cómo esculpir los detalles, puedes seguir el enlace en este video. También si quieren bajar el modelo, recuerden, de la torre que tenemos aquí de dados, pueden encontrar el enlace aquí abajo en la descripción. Si les gustó este video, también recuerden darle like para que nos apoyen a nosotros en el canal. También se pueden suscribir si no lo han hecho todavía, para que estén informados de todos los videos que sacamos semanalmente. Si tienen alguna duda, como siempre, alguna sugerencia o algún comentario, pueden escribirnos en la parte de abajo. Y recuerden que se pueden comunicar conmigo por Twitter, @jperezcat. Y conmigo, @CharlieDrums.